Mi nombre es Andrés, tengo 35 años y hasta hace poco mi existencia era un edificio sólido de convicciones. Como ingeniero civil, soy un hombre de números, de lógica, de estructuras que se mantienen con cálculos y no con súplicas. Mi fe era una línea recta sin desviaciones hacia Dios. Nací y crecí en la iglesia evangélica en la ciudad de Guadalajara. Desde pequeño me enseñaron que la fe no necesitaba adornos, intermediarios ni ceremonias. Era un diálogo directo, un acuerdo claro entre el alma y su creador. En ese acuerdo no había lugar para imágenes, santos y mucho menos para María. Para mí y mi congregación, el catolicismo era un laberinto de tradiciones humanas, una desviación del evangelio puro. El rosario era el símbolo máximo de esa desviación. Lo veía como un talismán, un objeto de superstición, una cadena que en lugar de llevar a Cristo, desviaba la atención hacia una mujer que, aunque bendita, no era más que una mujer. Recuerdo una discusión intensa con mi suegra Rosa un domingo por la tarde. Ella, una católica de tradición profunda, de esas que llevan el escapulario bajo la blusa y el rosario en la muñeca como parte de su ser. Andrés, hijo, es solo una forma de meditar en la vida de Jesús con su madre a nuestro lado, me dijo con paciencia infinita mientras sostenía las cuentas de madera. Rosa, con todo respeto, le respondí con la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Repetir esas avemarías es inútil, es antibíblico, es casi diabólico porque desvía la gloria que solo le pertenece a Dios. Vi el dolor en sus ojos, pero no me importó. Creía que estaba defendiendo la fe. ¡Qué ciego estaba! Mi esposa Patricia siempre quedaba en medio de nuestras batallas teológicas. Ella, con su corazón bondadoso, respetaba ambas creencias, pero había decidido seguir mi camino, por amor, por unidad familiar. Yo estaba orgulloso de eso. Sentía que la había rescatado de la idolatría. Nuestra vida era perfecta, o eso creía. Teníamos una casa hermosa, un hijo de 5 años llamado Diego, y la certeza de que Dios estaba de nuestro lado. Pero los cimientos de mi mundo, que creía de roca, estaban a punto de ser probados y descubriría que en realidad estaban hechos de arena. Todo comenzó con una fiebre simple. Patricia se sentía débil, con un malestar que no cedía. El médico familiar dijo que era una gripe fuerte, pero en 2 días la gripe se convirtió en una pesadilla. Patricia comenzó a delirar. Su piel ardía y su respiración se volvió un jadeo desesperado. Corrimos al hospital. El diagnóstico cayó sobre mí como una losa de concreto. Septicemia. Una infección bacteriana se había generalizado como un ejército invisible, conquistando su cuerpo, órgano por órgano. La ingresaron inmediatamente en cuidados intensivos. El corredor de la UCI se convirtió en mi nuevo hogar. Un lugar estéril y frío, donde el único sonido constante era el pitido rítmico y torturador de los monitores. El olor a desinfectante y a miedo se pegaba a la ropa. Los médicos con sus batas blancas me hablaban en un lenguaje que apenas entendía, pero sus ojos decían algo que sí comprendía perfectamente. No había muchas esperanzas. Mi mundo de certeza se derrumbó. Mis cálculos, mi lógica, mi ingeniería no servían para nada. Solo me quedaba la fe, y me aferré a ella con la fuerza de un náufrago. Pasaba horas junto a la cama de Patricia o en la pequeña capilla del hospital, que para mi disgusto tenía un crucifijo y una imagen de la Virgen. Yo los ignoraba, cerraba los ojos, lloraba como me habían enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esta enfermedad. Declaro sanidad sobre el cuerpo de Patricia. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, y yo reclamo esa promesa ahora. Gritaba en susurros con los puños apretados. Mis oraciones eran exigencias, recordatorios a Dios de sus propias promesas, como un abogado presentando su caso ante un juez. Pero mis palabras rebotaban en las paredes blancas del hospital y caían al suelo vacías. El pitido de las máquinas seguía igual, implacable. El rostro de Patricia, pálido e hinchado, no cambiaba. Los días se convirtieron en una mancha borrosa de café amargo, noches sin dormir y conversaciones sombrías con los doctores. Señor Andrés, los antibióticos no están funcionando como esperábamos.
Sus riñones están fallando. Estamos haciendo todo lo posible, pero debe prepararse. Prepararme. ¿Cómo se prepara uno para perder al amor de la vida? Mi fe comenzó a agrietarse. Sentí una rabia sorda contra Dios. ¿Por qué permitía esto? Éramos fieles, le servíamos. Mi oración se volvió un lamento, un grito mudo dentro de un hospital lleno de dolor. Y fue en una de esas noches, la quinta o sexta, ya no lo recuerdo, que llegó Rosa. Entró en la habitación de la UCI con el paso lento de quien carga un dolor inmenso. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su rostro había una serenidad que me irritó. Era una serenidad que yo no poseía. Nos saludó. No había fuerzas para conversar. El dolor nos había dejado mudos. Se acercó a la cama de Patricia, le acarició la frente sudorosa y luego, sin mirarme, sacó de su bolso su viejo rosario de madera. Mi primer impulso fue decirle que guardara eso, que no trajera sus ídolos a este lugar sagrado de sufrimiento. Pero algo me detuvo. Quizás fue el agotamiento o quizás fue ver la devoción pura en su rostro. Se sentó en una silla junto a la cama y comenzó a rezar. No fue un rezo ostensoso, apenas un susurro, un murmullo íntimo y constante. Dios te salve María, llena eres de gracia. Desgranaba las cuentas con una lentitud amorosa. Luego vi cómo tomó la mano inerte de Patricia y con una delicadeza infinita deslizó el rosario entre sus dedos. Madre, mira a tu hija. Tú también eres madre. Tú sabes lo que es este dolor. No te pido que entiendas mi pena. Te pido que la acojas. Pon tu manto sobre ella. Llévale nuestro ruego a tu hijo. Susurró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Yo observaba desde la esquina sintiendo una mezcla de desprecio y una extraña, casi dolorosa curiosidad. Para mí era un acto de desesperación pagana, pero para ella era un acto de amor y de fe inquebrantable. Se quedó un largo rato en silencio. Solo ella, su hija y ese collar de cuentas. Antes de irse me miró y me dijo: Andrés, la fe no es entender, es confiar. Y a veces cuando no tenemos fuerzas para hablar con el Padre, la Madre habla por nosotros. Dejó el rosario sobre la mesita de noche junto a los monitores y se fue. Me quedé solo. La noche se hizo más densa. Las enfermeras pasaban con menos frecuencia. El silencio del hospital a las 3 de la madrugada es algo que no se puede describir. Es un silencio pesado, lleno de historias no contadas, de vidas pendiendo de un hilo. Yo estaba en el sofá con la cabeza entre las manos, derrotado. Había agotado todas mis oraciones, todas mis fórmulas, todas mis fuerzas. Ya no sabía qué más decir. Dios, si estás ahí, haz algo, murmuré ya sin convicción. Y me quedé dormido. Un sueño pesado de pura extenuación. No sé cuánto tiempo pasó. No me despertó un ruido, sino un cambio en el ambiente. Fue como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más cálido, más ligero. Abrí los ojos confundido, y entonces la vi. Junto a la cama de Patricia, de pie, había una figura. No era una enfermera, no era Rosa, era una mujer. No podía ver su rostro con claridad, estaba como velado, pero su silueta era inconfundible. Llevaba un vestido largo y un manto que le cubría la cabeza y caía sobre sus hombros. La ropa no era de tela normal, parecía tejida de luz, una luz suave de un color azul pálido, casi plateado, que no iluminaba la habitación, sino que emanaba de ella misma. No era una luz cegadora, sino increíblemente pacífica, como la luz de la luna en una noche clara. No sentí miedo. El terror que me había acompañado durante días se disolvió instantáneamente, reemplazado por una sensación de asombro y una paz que nunca en mi vida había experimentado. Era una paz tan profunda, tan total, que parecía calmar no solo mi mente, sino cada célula de mi cuerpo. La mujer estaba inmóvil, con las manos juntas en actitud de oración, o tal vez una de ellas descansaba suavemente sobre la cabeza de Patricia. Su presencia llenaba la habitación, no con poder o majestad, sino con una ternura infinita, una ternura puramente maternal. Mi mente de ingeniero intentó buscar una explicación lógica, un reflejo de las luces de la calle, una alucinación por el cansancio, un sueño.
pero yo estaba despierto, mis ojos estaban abiertos y aquello era tan real como el pitido de los monitores, que curiosamente ahora me parecían más suaves, menos amenazantes. Me levanté del sofá lentamente, sin querer romper ese momento sagrado. Quería acercarme, ver su rostro, entender. Pero al dar el primer paso, la figura comenzó a desvanecerse. No se fue de golpe, simplemente se volvió translúcida, como humo de incienso, y en un par de segundos desapareció. El aire de la habitación seguía cargado de esa paz y de un perfume sutil, casi imperceptible, que no sabría describir. No era un olor a flores, sino un olor a limpieza, a pureza, a hogar. Me precipité hacia la cama. Patricia seguía dormida, pero algo había cambiado en ella. Su rostro, antes contraído por el dolor, ahora estaba sereno. Su respiración, antes agitada, era ahora profunda y regular. Y entonces mi mirada cayó sobre la mesita de noche. Allí, el rosario de madera de rosa parecía brillar con una luz tenue, o quizás solo era el reflejo de la pantalla del monitor. Pero en ese momento, para mí, brillaba como un faro en la oscuridad. Me quedé allí de pie, temblando, no de frío, sino de una conmoción que sacudía los cimientos de mi alma. El edificio de mi certeza se había venido abajo. La mujer de la visión, la ropa, el manto, la paz, no podía ser. Pero era. A las 6 de la mañana, la enfermera de turno entró para el chequeo de rutina. La vi mirar los monitores, fruncir el ceño y volver a mirarlos. Tocó la frente de Patricia. Está fría, dijo. Y por un segundo mi corazón se detuvo. No, quiero decir, su temperatura es normal, la fiebre ha desaparecido. Salió corriendo y volvió con el médico de guardia. El doctor revisó los datos, examinó a Patricia, escuchó su corazón y sus pulmones. Su rostro era un poema de incredulidad. «No entiendo», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Sus signos vitales se han estabilizado completamente. La presión arterial es normal. La saturación de oxígeno es del 98%. Es como si la infección se hubiera detenido en seco. Es médicamente inexplicable. Una remisión espontánea de esta magnitud, nunca había visto algo así». Yo sí lo entendía. Yo sí sabía lo que había pasado. No fue una remisión espontánea, fue una visita. Mientras el médico hablaba de ciencia y de casos inexplicables, yo solo podía mirar el rosario en la mesita. El objeto que yo había llamado diabólico había sido el catalizador. La figura que yo había considerado idolatría había traído la sanación. Más tarde ese día, Patricia abrió los ojos. Me miró confundida y con un hilo de voz susurró: «Andrés, soñé con una mujer muy bonita. Me cantaba una canción de cuna». Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Lloré de alivio, de gratitud, de vergüenza por mi arrogancia. Busqué a Rosa en la sala de espera. Estaba rezando, como siempre, con otro rosario en las manos. Me vio llegar y se levantó asustada, esperando lo peor. Me arrodillé frente a ella allí mismo, en medio del corredor del hospital. La gente nos miraba, pero no me importaba. Tomé sus manos, las que tantas veces habían sostenido ese objeto que yo despreciaba. «Rosa», mi voz se quebró. «Perdóname, por favor. Perdóname por mi orgullo, por mi ceguera». Ella me miró sin comprender. «¿Patricia, está bien?» «Sí, se va a poner bien. Y yo la vi, a la mujer de la que me hablabas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. Y ahora tragué saliva. El nudo en mi garganta era inmenso. «Ahora te ruego, ¿puedes enseñarme a rezar con eso? Necesito un rosario. Necesito darle las gracias a ella». Rosa no dijo nada, simplemente me abrazó. Un abrazo de madre que acoge a un hijo perdido. Y de su bolso sacó un rosario nuevo de cuentas negras y cruz de plata. Me lo puso en las manos. Sentir esas cuentas por primera vez fue como tocar tierra firme después de un naufragio. La noticia de la recuperación milagrosa de Patricia se extendió como un reguero de pólvora. Primero en la familia, luego entre los amigos. Mis hermanos de la iglesia evangélica no sabían cómo reaccionar.
Algunos con buena intención me advirtieron: Andrés, ten cuidado, el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz para engañar a los elegidos. Otros simplemente guardaron un silencio incómodo. El pastor de mi iglesia vino a visitarme. Hermano Andrés, me dijo con tono paternal, nos alegramos por la sanación de Patricia. Es una prueba del poder de Dios, pero lo que cuentas de esa visión, la mente puede jugar malas pasadas en momentos de estrés. No te desvíes del camino recto. Le miré con una calma que no era mía. Pastor, con todo el respeto que le tengo, esto no fue mi mente. Yo no lo busqué, de hecho lo rechacé toda mi vida. No se puede argumentar en contra de la experiencia. No se puede explicar con teología el abrazo de una madre. Yo la vi, sentí su paz y esa paz salvó a mi esposa y me salvó a mí de mi propia soberbia. No hubo más que decir. Mi camino ya no era el mismo. Comencé a devorar libros, la historia de la iglesia, los escritos de los padres, los dogmas marianos. Todo lo que antes me parecía un absurdo, ahora cobraba un sentido nuevo y profundo. Aprendí a rezar el rosario. Al principio era torpe, mecánico, pero poco a poco cada Ave María dejó de ser una repetición vacía y se convirtió en un peldaño que me acercaba más al misterio del Evangelio meditado desde el corazón de la mujer que mejor lo conoció. La capilla del hospital, que antes evitaba, se convirtió en mi refugio. Me sentaba frente a esa imagen de la Virgen que antes había despreciado y le hablaba. No le pedía nada, solo le contaba mi día. Le presentaba mis miedos, mis dudas, y siempre sentía esa misma paz de la UCI como un manto invisible sobre mis hombros. Patricia salió del hospital 2 semanas después. Los médicos seguían llamándolo un caso de estudio. Nosotros lo llamábamos por su nombre, un milagro. Nuestra vida cambió por completo. La tensión religiosa en nuestra familia desapareció, reemplazada por un respeto y un amor más profundos. Mi suegra, Rosa, y yo nos convertimos en cómplices de fe. Rezábamos el rosario juntos por teléfono. Años después, nuestra familia creció. Tuvimos una niña a la que llamamos María. Patricia y yo, junto con nuestros 2 hijos, fuimos recibidos formalmente en la Iglesia Católica. El día de mi confirmación, al ser ungido con el crisma, sentí que por fin llegaba a casa. Una casa más grande, más antigua, con más habitaciones de las que jamás había imaginado. Una casa con un padre amoroso, un hermano que es rey y una madre que nunca deja de velar por sus hijos. A veces en mi parroquia me piden que dé mi testimonio, y lo hago no con orgullo, sino con una humildad que tuve que aprender a la fuerza. No hablo como un teólogo, sino como un testigo. Cuento la historia de un hombre soberbio que creía tener todas las respuestas y cómo Dios, en su infinita misericordia, usó la enfermedad de su esposa y la fe sencilla de su suegra para romper su coraza. Yo era el hombre que decía que el rosario era diabólico, les digo, con el mismo rosario que me dio Rosa en las manos. Y en la noche más oscura de mi vida, en un hospital donde la ciencia se había rendido, rogué por uno. Porque cuando la lógica se acaba, cuando las fuerzas te abandonan, cuando tus oraciones parecen gritos en el vacío, descubres que no estás solo. Descubres que tienes una madre en el cielo, una madre que viene en silencio en medio de la noche, no para hacer ruido, sino para traer la paz. Una madre que no busca la gloria para sí misma, sino que te toma de la mano y te lleva siempre a los pies de su hijo. Los años han pasado, mi cabello ya tiene hilos de plata, y mis manos de ingeniero ahora saben desgranar las cuentas de un rosario con la misma naturalidad que antes leían un plano. Miro a mi esposa Patricia, sana y vibrante, a mis hijos creciendo en la fe, y sé que el milagro no fue solo su curación. El verdadero milagro fue mi conversión. Hoy, cuando me arrodillo a rezar, ya no exijo, no declaro, no negocio con Dios. Simplemente confío. Y a menudo, en el silencio de la noche, cierro los ojos y puedo casi sentir de nuevo esa luz azulada, esa paz que lo inunda todo, y escucho, no con los oídos, sino con el alma, un susurro que me recuerda que nunca estamos solos. Soy Andrés, el hombre que fue rescatado por un rosario, el hijo pródigo que fue encontrado por su madre, y por esa gracia viviré agradecido todos los días de mi vida.